El presente trabajo es el resultado de la primera fase del proyecto de investigación llevado a cabo en el primer semestre del 2018 en el espacio académico de la práctica formativa 3 en la institución educativa distrital Julio Garavito Armero, CDA, en el Salón 401, jornada mañana, en el que se encuentra una totalidad de 23 niños, 11 niñas y 14 niños con un rango de edad que oscila entre los 8 a 12 años a cargo de la docente titular Janet Calle Maya. Dentro del grupo escolar se visualiza una gran interculturalidad en la medida en que 2 niños provienen del Tolima, uno de Cúcuta, uno de Ibagué, uno de Santuario Risaralda, uno del Caquetá y uno de Venezuela, los cuales se trasladan a Bogotá por situaciones económicas, familiares y de acceso al trabajo y a la educación, concibiendo a la capital como un lugar de ascenso social y progreso económico. El presente trabajo es el resultado de la primera fase del proyecto de investigación llevado a cabo en el primer semestre del 2018 en el espacio académico de la práctica formativa 3 en la institución educativa distrital Julio Garavito Armero, CDA, en el Salón 401, jornada mañana, en el que se encuentra una totalidad de 23 niños, 11 niñas y 14 niños con un rango de edad que oscila entre los 8 a 12 años a cargo de la docente titular Janet Calle Maya. Dentro del grupo escolar se visualiza una gran interculturalidad en la medida en que 2 niños provienen del Tolima, uno de Cúcuta, uno de Ibagué, uno de Santuario Risaralda, uno del Caquetá y uno de Venezuela, los cuales se trasladan a Bogotá por situaciones económicas, familiares y de acceso al trabajo y a la educación, concibiendo a la capital como un lugar de ascenso social y progreso económico. En ese sentido, las intervenciones pedagógicas giraron en torno a las definiciones propias, es decir, de cada uno de los individuos de palabras como alteridad, yo, nosotros, él, ella, con el fin de tener un mayor acercamiento al ámbito personal de cada uno de los sujetos, teniendo como base sus concepciones previas, sus formas de pensar y actuar frente a las mismas, las cuales construían la columna vertebral de las sesiones que se continuaba con la lectura de cuentos infantiles que dieran cuenta de las palabras en mención, como, supongamos, del autor Ibarra Col, El abrigo de Jane, de Lola Ordóñez, Quién soy, de Tamio Cochino, Cero parecer, de Jorge Luján, y Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. Con este último se hizo un ejercicio de transcripción al sistema braille y se socializó a los niños y las niñas con el fin de que conocieran las diferentes formas de sentir la escritura. En ese sentido, las intervenciones pedagógicas giraron en torno a las definiciones propias, es decir, de cada uno de los individuos de palabras como alteridad, yo, nosotros, él, ella, con el fin de tener un mayor acercamiento al ámbito personal de cada uno de los sujetos, teniendo como base sus concepciones previas, sus formas de pensar y actuar frente a las mismas, las cuales construían la columna vertebral de las sesiones que se continuaba con la lectura de cuentos infantiles que dieran cuenta de las palabras en mención, como, supongamos, del autor Ibarra Col, El abrigo de Jane, de Lola Ordóñez, Quién soy, de Tamio Cochino, Cero parecer, de Jorge Luján, y Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. Con este último se hizo un ejercicio de transcripción al sistema braille y se socializó a los niños y las niñas con el fin de que conocieran las diferentes formas de sentir la escritura. En
En ese sentido, las intervenciones pedagógicas giraron en torno a las definiciones propias, es decir, de cada uno de los individuos de palabras como alteridad, yo, nosotros, él, ella, con el fin de tener un mayor acercamiento al ámbito personal de cada uno de los sujetos, teniendo como base sus concepciones previas, sus formas de pensar y actuar frente a las mismas, las cuales construían la columna vertebral de las sesiones que se continuaba con la lectura de cuentos infantiles que dieran cuenta de las palabras en mención, como, supongamos, del autor Ibarra Cole, El abrigo de Jane, de Lola Ordóñez, Quién soy, de Tamio Cochino, Cero parecer, de Jorge Luján, y Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. Con este último se hizo un ejercicio de transcripción al sistema braille y se socializó a los niños y las niñas con el fin de que conocieran las diferentes formas de sentir la escritura. En ese sentido, las intervenciones pedagógicas giraron en torno a las definiciones propias, es decir, de cada uno de los individuos de palabras como alteridad, yo, nosotros, él, ella, con el fin de tener un mayor acercamiento al ámbito personal de cada uno de los sujetos, teniendo como base sus concepciones previas, sus formas de pensar y actuar frente a las mismas, las cuales construían la columna vertebral de las sesiones que se continuaba con la lectura de cuentos infantiles que dieran cuenta de las palabras en mención, como, supongamos, del autor Ibarra Cole, El abrigo de Jane, de Lola Ordóñez, Quién soy, de Tamio Cochino, Cero parecer, de Jorge Luján, y Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. Con este último se hizo un ejercicio de transcripción al sistema braille y se socializó a los niños y las niñas con el fin de que conocieran las diferentes formas de sentir la escritura. En ese sentido, las intervenciones pedagógicas giraron en torno a las definiciones propias, es decir, de cada uno de los individuos de palabras como alteridad, yo, nosotros, él, ella, con el fin de tener un mayor acercamiento al ámbito personal de cada uno de los sujetos, teniendo como base sus concepciones previas, sus formas de pensar y actuar frente a las mismas, las cuales construían la columna vertebral de las sesiones que se continuaba con la lectura de cuentos infantiles que dieran cuenta de las palabras en mención, como, supongamos, del autor Ibarra Cole, El abrigo de Jane, de Lola Ordóñez, Quién soy, de Tamio Cochino, Cero parecer, de Jorge Luján, y Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. Con este último se hizo un ejercicio de transcripción al sistema braille y se socializó a los niños y las niñas con el fin de que conocieran las diferentes formas de sentir la escritura. En ese sentido, las intervenciones pedagógicas giraron en torno a las definiciones propias, es decir, de cada uno de los individuos de palabras como alteridad, yo, nosotros, él, ella, con el fin de tener un mayor acercamiento al ámbito personal de cada uno de los sujetos, teniendo como base sus concepciones previas, sus formas de pensar y actuar frente a las mismas, las cuales construían la columna vertebral de las sesiones que se continuaba con la lectura de cuentos infantiles que dieran cuenta de las palabras en mención, como, supongamos, del autor Ibarra Cole, El abrigo de Jane, de Lola Ordóñez, Quién soy, de Tamio Cochino, Cero parecer, de Jorge Luján, y Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. Con este último se hizo un ejercicio de transcripción al sistema braille y se socializó a los niños y las niñas con el fin de que conocieran las diferentes formas de sentir la escritura. En ese sentido, las intervenciones pedagógicas giraron en torno a las definiciones propias, es decir, de cada uno de los individuos de palabras como alteridad, yo, nosotros, él, ella, con el fin de tener un mayor acercamiento al ámbito personal de cada uno de los sujetos, teniendo como base sus concepciones previas,
sus formas de pensar y actuar frente a las mismas, las cuales construían la columna vertebral de las sesiones que se continuaba con la lectura de cuentos infantiles que dieran cuenta de las palabras en mención, como, supongamos, del autor Ibarra Cole, El abrigo de Jane, de Lola Ordóñez, Quién soy, de Tamio Cochino, Cero parecer, de Jorge Luján, y Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. Con este último se hizo un ejercicio de transcripción al sistema braille y se socializó a los niños y las niñas con el fin de que conocieran las diferentes formas de sentir la escritura. Posterior a ello, se realizaba un ejercicio práctico y artístico en el que los niños y las niñas intentaran dar cuenta de las palabras en el ámbito público y privado. Así, se dio la construcción de un monstruo conformado por las características personales de cada uno de los niños y las niñas. Luego, la construcción de memes con problemáticas del salón en torno a la alteridad. Luego, el dibujo del autorretrato acompañado de la pregunta ¿quién soy? Luego, la construcción del retrato del compañero junto con adivinanzas, frases o juegos que dieran cuenta de quién es él o ella sin escribir el nombre para que los compañeros adivinaran. Posterior a ello, se realizaba un ejercicio práctico y artístico en el que los niños y las niñas intentaran dar cuenta de las palabras en el ámbito público y privado. Así, se dio la construcción de un monstruo conformado por las características personales de cada uno de los niños y las niñas. Luego, la construcción de memes con problemáticas del salón en torno a la alteridad. Luego, el dibujo del autorretrato acompañado de la pregunta ¿quién soy? Luego, la construcción del retrato del compañero junto con adivinanzas, frases o juegos que dieran cuenta de quién es él o ella sin escribir el nombre para que los compañeros adivinaran. Posterior a ello, se realizaba un ejercicio práctico y artístico en el que los niños y las niñas intentaran dar cuenta de las palabras en el ámbito público y privado. Así, se dio la construcción de un monstruo conformado por las características personales de cada uno de los niños y las niñas. Luego, la construcción de memes con problemáticas del salón en torno a la alteridad. Luego, el dibujo del autorretrato acompañado de la pregunta ¿quién soy? Luego, la construcción del retrato del compañero junto con adivinanzas, frases o juegos que dieran cuenta de quién es él o ella sin escribir el nombre para que los compañeros adivinaran. Posterior a ello, se realizaba un ejercicio práctico y artístico en el que los niños y las niñas intentaran dar cuenta de las palabras en el ámbito público y privado. Así, se dio la construcción de un monstruo conformado por las características personales de cada uno de los niños y las niñas. Luego, la construcción de memes con problemáticas del salón en torno a la alteridad. Luego, el dibujo del autorretrato acompañado de la pregunta ¿quién soy? Luego, la construcción del retrato del compañero junto con adivinanzas, frases o juegos que dieran cuenta de quién es él o ella sin escribir el nombre para que los compañeros adivinaran. A partir de lo anterior, se dio comienzo a una investigación educativa que se desarrolló teniendo como objetivo central el potenciar la lectura y la escritura en los niños y las niñas como medio de interpretación y construcción de nuevas realidades que les permita transformar el mundo individual y social de acuerdo con sus necesidades propias y del ambiente
con el fin de que los sujetos incursionen y se apasionen por la escritura creativa con base en la presentación de diferentes géneros discursivos que inviten a un viaje por el país de la gramática.